Bienvenidos a las canciones de la semana. El segmento del canal en donde hablamos de las peores, regulares y las mejores canciones de la semana. Esto no es un top, es una lista totalmente subjetiva. Espero que disfrutes. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos a Canciones de la Semana. Si en este episodio me falta algún track, recomendaría seriamente que veas el anterior episodio de Drops de la Semana, donde reaccioné brevemente a muchas de las canciones que salieron estos últimos 7 días. En este video planeo ir un poco más a fondo con algunas de estas e incluir otras que simplemente no tuve en Drops de la Semana. Dicho todo eso, vamos con las mejores canciones de la semana, mis canciones favoritas de la semana. Aquí tengo que incluir el regreso de Getter, que curiosamente fue con un remix y fue para Cooler Than Me con Mike Posner. Esta canción de Mike Posner de hecho recibió un montón de remixes. A mí personalmente me encantó de sobremanera lo que hizo The Horror con la canción original. Wow, pero esta de acá no se queda atrás. Me encanta toda esta sección melódica que tiene y luego, sabes, tiene un gran contraste con lo que vendría siendo un drop. No sé, tiene como un vibe reading, pero también me recuerda a aquellos tiempos donde teníamos bro step muy como a la Skrillex, pero todo definitivamente con el toque de Getter, ¿sabes? Es como la combinación perfecta de dos mundos. El mundo por el cual terminó abandonando la electrónica, justamente por todo el bullying de hacer cosas melódicas y mucho más artísticas, eso lo trajo de vuelta, pero no va a ignorar por completo a los fans, a las personas que quieren un sonido más pesado o dubstep por su parte. Así que, ¿saben qué? Yo creo que todos salen ganando con esta canción. También tenemos Until the Lights Go Out de Axwell. Reaccioné a esta en el episodio de Drops de la Semana. Y lo único que puedo agregar a lo que dije antes es que es un track súper movido. Me gusta la composición, me gustan las vocales. Veo mucho potencial para remixes, mashups, para que estén distintos estilos de shows y contextos. Simplemente esta canción funciona muy bien. Y para aquellas personas que pensaban que la canción no me iba a gustar porque en un video promocional Axwell utilizó inteligencia artificial. Inteligencia artificial en un video no es lo mismo a utilizarlo en una canción. Si solamente es como una herramienta para extraer stems, para perfeccionar algún sonido, algo por el estilo, yo no veo problema en eso. Es más que nada cuando le dejas el trabajo a la inteligencia artificial, ¿verdad? Y quitas tu esencia de por medio. Ese es para mí el problema. Dicho todo eso, me gustó la canción y la voy a estar escuchando. También tenemos el John Summit remix de Silence de Delirium, una canción que sí, históricamente hablando, se ha remixeado por un montón de artistas, desde artistas AAA hasta los más underground, eso todos lo sabemos, pero a mí me gustó mucho la interpretación de John Summit porque verdaderamente se siente como si hubiese abrazado la canción original y la volvió suya. Y no es una interpolación, no es él llevándose el crédito a alguien más, es directamente un remix. Ahora, es un remix de nuevo a Delirium Silence, ¿ok? Simplemente para dejarlo lo más claro posible, pero si hay otras personas que simplemente agarran la melodía y agarran la vocal, el contenido lírico y hacen su propia cosa, la interpolan. Es un poco incómodo cuando esas cosas suceden y John Summit ya había rozado ese mundo un par de veces, pero acá, de nuevo, se siente como que abrazó el source material e hizo lo suyo. Tenemos el Skepsis remix de la colaboración entre Alesso y Becky Hill. Ahora, a mí me gustó Pressure, ¿ok? Verdaderamente me pareció un buen track, pero no fue algo que, al menos no lo recuerdo, ¿verdad? No sé ni siquiera si hablé de esto en Canciones de la Semana, pero yo no lo hubiese puesto en Mejores Canciones de la Semana. Era como una especie de mención honorable, un track por encima de lo regular, pero no para llegar al tope de la lista. ¿Saben a lo que me refiero? Porque es bastante básica, es una canción muy sencilla que cumple para la audiencia de Becky Hill y cumple para la audiencia de Alesso, pero esto acá de llevarlo al mundo drum and bass y darle esta vuelta tan radical, combinar estos elementos más melódicos con estos drops mucho más agresivos, es algo que a mí personalmente me encanta, no solamente dentro del drum and bass, sino en muchos estilos de música, ¿verdad? Ese contraste entre luz y oscuridad, y acá se jugó muy bien con el material original de la canción y se le dio una vuelta muy, no necesariamente creativa, pero muy cool, ¿verdad? Que simplemente lo escuchas y te hace querer bailar. Así que si no lo has escuchado, recomendaría que lo hagas.
Y aquí es donde voy a poner Paradise de DJ Snake y Bipolar Sunshine. No sería la primera vez que colaboran juntos. Creo que esta ya sería la tercera vez, quizás. Y la primera fue The Middle, o como sea, creo que es Middle. The Middle Said, Middle, DJ Snake. Y esa canción me encanta. Es una de mis favoritas de toda la vida dentro de lo que viene siendo electrónica. Hay algo tan hermoso en esa canción. Y este track es mucho más R&B, pop, chill. Y lo entiendo, porque es un cover para lo que vendría siendo... creo que era Living in Paradise o Paradise de Phil Collins. Es una canción ya de unos 30, 40 años atrás, pero es muy conocida, es muy querida. Es algo que definitivamente hubiese terminado en las garras de David Guetta tarde o temprano, pero en este formato, como lo hizo DJ Snake y como lo hizo Bipolar Sunshine, se siente más como un homenaje a la canción original y no tanto como una interpolación barata. Yo creo que si eres fan de la canción original puedes disfrutar de esta versión, y si no conocías la canción original, lo cual sorprendentemente hay personas que no la conocían, y eso de nuevo como que me voló la cabeza cuando me puse a leerlo, si no conocías la original, es muy posible que termines conociéndola y que al menos escuches estas hermosas melodías y grandes vocales que se escuchaban ya unos cuantos años atrás. De nuevo, yo trato esto más como un cover con una interpolación, pero técnicamente hablando es una interpolación. Y ahora vamos con menciones honorables, canciones que considero mejores que las regulares, pero que no son lo suficientemente buenas para entrar a mi lista de mejores canciones de la semana. Aquí es donde pondría Do You Feel It Now de Sota. Es buena canción, muy buen drum and bass, gran diseño de sonido, destructiva. Si eres fan del DnB, esta canción la quieres en tu playlist. La única razón por la que no la pongo mejores es porque siento que tarda mucho en ir al punto y luego termina siendo algo repetitiva. Es lo único, es lo único. Y aún así, yo creo que esta es una canción que perfectamente Deadmau5 la pudiese poner en sus sets, Chase and Status pudiesen ponerlo en sus sets. Es muy UKF, es algo que simplemente abre posibilidades a mashups muy interesantes. También voy a incluir Oxygen de Brooks y Repiet. Es un agradable track, Future Bounce. Es algo que definitivamente hemos escuchado demasiadas veces en el pasado, pero en este momento y en este punto del año es refrescante, es agradable, hay una buena composición, una sólida producción. No puedo verdaderamente quejarme de esta. Y claro, acá está In My Arms de Illenium y Hyla, una canción que muchos de ustedes pidieron que pusiera en canciones de la semana. Tuve que escucharla unas 2 o 3 veces antes de verdaderamente terminar con una opinión, porque ¿saben qué? La primera vez que la escuché simplemente me pareció un track melodic dubstep bastante común y corriente. La segunda vez aprecié mucho más el hecho de tener a Hyla en la canción, aprecié mucho más sus vocales, y ya la tercera terminé convencido de que es una buena canción y siento yo que puede terminar siendo un track muy memorable por parte de Illenium. No es su mejor canción, tampoco es la mejor canción de la semana, pero definitivamente si le das una oportunidad puedes ver el potencial de esta canción y lo lejos que puede llegar si se le hace un buen plan de marketing, si tiene unos cuantos remixes y si más artistas le dan DJ support. Y ahora vamos con las canciones regulares de la semana, y en este caso solamente tengo 2 que escuché, me parecieron buenas, quiero mencionarlas, simplemente no me parecieron tan buenas como las otras. Synergy de Ollie James es un buen track techno, me gusta las melodías, el diseño de sonido y la potencia que hay en el beat, simplemente no es súper memorable, es algo que va a funcionar muy bien en shows, pero que no te extrañe si pasa una semana o 2 y ya te olvidaste de ella. Y Psycho de Curvy, AC Slater. Esta canción honestamente está potente, me gusta el diseño de sonido, la variada que es, pero no es el track más memorable por parte de estos artistas. Yo siento que antes, cuando lanzaban música, tú te quedabas pegado con esta canción un largo rato, entonces tenerlos colaborando, uno pensaría que terminaríamos con algo que escucharíamos el resto del año, y quién sabe, puede que este termine siendo el caso, pero por los momentos no conecto mucho con la canción. Ahora, dime qué te parece abajo en los comentarios este track, estoy abierto a opiniones, simplemente no conecté mucho con esta.
Y eso fue todo por este episodio de Canciones de la Semana. Deja un like, suscríbete, pega a la campanita para volverte un super sub. Si quieres permitir que más videos como estos se hagan realidad, vuélvete miembro del canal de YouTube, donde tienes acceso a videos antes de ser lanzados, aparte de videos exclusivos, tutoriales, acceso al Discord, feedback y muchas otras ventajas. También muchísimas gracias por el apoyo en los últimos videos. Sé que los últimos han sido videos rudos, especialmente con respecto a lo que vendría siendo Avicii Forever y Let's Ride Away. Así que espero que podamos cruzar esto lo más rápido posible y hacer justicia con respecto a todo este tema de Avicii. Dicho eso, nos veremos en la próxima. Goodbye.